Muy buenos días, bienvenidos aquí a Cuarto Poder. Flor, ¿cómo estás tú esta mañana? Bien, ¿cómo están ustedes por acá? Guido. Guido Rodríguez, buenos días. Muy bien, saludos Flor, Atenógenes. Hoy lunes 21 de septiembre del año 2020. Saludos a los radioescuchas y a quienes nos ven por streaming en telemetroradio.com. La realidad que estamos viviendo aquí en este país, vieron ustedes, la semana pasada casualmente hablamos con Luis Pinedo Velázquez acerca del tema del habeas data que se había presentado ante la Corte Suprema de Justicia. Y pues hoy lo que estamos viendo es que el habeas data no fue admitido, ese es el término correcto, Guido, no fue admitido específicamente. Según la decisión de la Corte, no fue admitido porque no se hicieron las preguntas correctas. Yo les mandé ahí compartir el fallo, un fallo realmente digno de analizar, porque específicamente lo que se mete en la profundidad. Todos los magistrados, porque todos los magistrados estuvieron a favor de lo que ahí se esbozó en el fallo, con excepción del magistrado Luis Fábrega, que dice que ven acá, lo que se plantea ahí es lo correcto, pero el fallo lo que decía era, bueno, no se hicieron las preguntas correctas. Ahora no sé si para un habeas data será necesaria tener las preguntas correctas o basta con preguntar, bueno, ¿en qué se usó la plata? Pero es que... ¿En qué se usó la plata? Mi pregunta es, ¿cuáles son las respuestas correctas? No, ¿cuáles son las preguntas correctas? Sí, es cierto, ¿cuáles son las preguntas correctas? O sea, al final el habeas data es un mecanismo legal para solicitar información pública. ¿Cómo la Corte va a rechazar nuestro derecho a conocer en qué se gasta nuestra plata? No sé. Cuéntanos, ese fallo desafortunadamente revela un espíritu contrario a la transparencia. Con la excepción honrosa del salvamento de voto del magistrado presidente de la Corte, Luis Ramón Fábrega, que da en el clavo, ese fallo no privilegia el derecho de conocer en qué se usan los recursos públicos, sino todo lo contrario. Revela es un espíritu de ocultar en qué se están utilizando los recursos públicos. Las elucubraciones que hace el magistrado ponente, Ayú Prado, para negar la admisión del habeas data son realmente tristes, lamentables. Entra a cuestionar las preguntas que se formulan y la solicitud de información que se formula, cuando la ley de transparencia es muy clara. Toda información en manos de agentes del Estado que no haya sido declarada como de acceso restringido con la debida motivación o como confidencial con la debida motivación y con fundamento en la misma ley de transparencia, es de carácter público. Y quienes la tengan en archivos, bases de datos, registros del Estado tienen la obligación de entregarla a quien la solicite. Como el señor Pinedo le solicitó en varias ocasiones al Ministerio de la Presidencia esa información y no le respondieron, entonces se vio obligado a interponer el recurso de habeas data. Y la Corte, 8 de 9 magistrados, decidieron apostar por la opacidad y no por la transparencia. Es lamentable. Y es el mismo mensaje que dan con la inacción frente a los recursos presentados por la ilegalidad de los decretos de la pandemia. O sea, al final... Es que te vas por las ramas. Sí. O sea, están buscando como una excusa. Lo que a mí me sorprende, por eso es que hay que poner el fallo. O sea, ¿quiénes son los que votan a favor de un fallo de este tipo? Estamos hablando inclusive de las magistradas nuevas. Los magistrados que son recién nombrados en la Corte, de María Eugenia López, del magistrado Carlos Alberto Vázquez Reyes. En los que algunos tiene un poquito de esperanza, claro, ¿no? En que había esperanza. No, al final pues terminan decidiendo igual como han decidido en los últimos 20 años. O sea, entonces no es un tema de jurisprudencia, es un tema de sentido común lo que aquí se está planteando. Y muy bien lo anota el magistrado Luis Ramón Fábrega, y que hay que destacárselo porque él en su salvamento explica que es oportuno subrayar que la acción de habeas data constituye una novedosa institución jurídica cuyo objetivo, anoten, es el de garantizar el derecho de acceso a la información. ¿Quién dijo que entonces tenemos que realizar las preguntas correctas? O sea, queremos saber, y las preguntas del señor Pinedo giraban en torno a que querían saber en qué se está utilizando la plata. O sea, ahora entonces tenemos que estar atentos al tipo de pregunta que formulamos, porque si no hacemos la pregunta o formulamos la pregunta correcta en la solicitud de habeas data, según la Corte, pues entonces no nos admiten
el habeas data. O sea, a mí me parece esto preocupante, realmente me parece es un preocupante contrasentido. porque los magistrados deberían fiscalizar y pareciera estar encubriendo al Ejecutivo con su inacción frente a unas cosas y con su decisión a favor del Ejecutivo en otras. Hay otros temas importantes, la seguridad. Pero sí quería conversar con Luis Pinedo porque me parece que este tema el aire. íbamos a llamarlo porque Llámalo, claro. Sí, porque creo que no puede pasar desapercibido la solicitud de una habeas data como un gran logro de la transparencia en este país. O sea, no existe tal otro instrumento que pueda permitirle a los ciudadanos tener acceso a información pública. Hoy en día la información pública mejor dicho, la solicitud de la habeas data se da porque no existía o que no existe la información pública requerida para tomar conciencia ni a la vez conocer el uso de fondos públicos. Y eso es importante. Ese es el fondo de la cuestión aquí y que siento que realmente al no admitirse se está ignorando completamente ese interés ciudadano en conocer qué es lo que se va a hacer con este tema. Ahora pues me imagino que se va a presentar otra habeas data. No sé si tenemos a Luis Pinedo en este momento con nosotros. Luis, cuéntanos. Buenos días, Luis. No, parece que no tenemos la comunicación con el señor. No tenemos el audio, hay que habilitarle el audio a Luis. Sí, parece que Luis, yo creo que está vía Zoom en este momento, me parece. Sí, lo íbamos a tener vía Zoom, es lo que tengo entendido, pero bueno, no, parece que no pudimos establecer, o lo tenemos vía telefónica. Buen día, señor Pinedo. ¿Aló? No, parece que no lo tenemos, no tenemos el contacto. Seguimos con otro tema. Seguimos con otros temas entonces, pues. Bueno, listo. está el tema de la seguridad. El fin de semana hubo que... Aquí estoy, buenos días. No, ya apareció el señor Pinedo. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Sí, Luis, entonces un revés para el tema del habeas data. Cuéntanos. Yo creo que una oportunidad a Tenógenes, Guido y Flor, buenos días a los tres y a todos los oyentes de Cuarto Poder. Creo que una oportunidad más que un revés. Creo que nos han dado la información necesaria para que la próxima vez ya sea mucho más evidente que aquí hay una violación de los derechos. Si tú fallas una vez y yo te digo, mira, Flor, fallaste por que 2 más 2 no es 5, sino que es 4, y tú pones 4 y yo te la vuelvo a poner mala, entonces hay una maldad por parte del profesor. Nos han dicho con la respuesta, bueno, Luis, tú no eres abogado, así que como no eres abogado y los tecnicismos que pusiste, pues no son los correctos, preguntaste de más, la presidencia está huérfana de esa información, pues no podemos admitir el habeas data. Así que ahora hemos ido con... y ya estamos formulando las preguntas correctas, no nosotros, sino los abogados que nos ayudan en función de pedir documentación puntual. Parece que fuimos muy a la logística y al espíritu de la transparencia, que es lo que dicta un gobierno y un Estado abierto. Ellos parecen querer ceñirse, y cuando digo ellos son 8 de los 9, porque hay que destacar el escrito de salvamento de voto de Luis Fábrega. Me quiero quedar con el escrito de salvamento de Luis Fábrega, donde dice, no es necesario ser abogado, no es necesario entrar en tecnicismo. La presidencia debió responder en 30 días lo que este ciudadano, junto con 5 más, está pidiendo. Es más, a la presidencia no fuimos 6, a la habeas data fuimos 6, a la presidencia fuimos 38 personas. Y ahora vamos a hacer muchos más, a Tenógenes, Flor y Guido. Vamos a hacer muchos más. Desde la entrevista tuya a este momento van 200 chats, 200 personas que van a recibir el mismo formato, el machote que voy a mandarles para que ese correo de la presidencia reciba 200 personas o más pidiéndole información sobre los millones en pandemia. Si antes éramos 38, ahora vamos a hacer mucho más. Repita el teléfono para que te llamen. Con gusto, Tenógenes, 69679673. 69679673. Si usted nos está escuchando y usted tiene esa duda y usted quiere saber en qué se están usando los millones, quién vende la tuna, quién vende el arroz, quién maneja los camiones, de dónde sale la plata de los bonos, todo, cómo se compraron las mascarillas, mándeme un chat que vamos a mandarle otra vez el acceso a la información, que es un derecho, y Guido lo sabe por plenitud de su labor.
es un derecho ciudadano que tenemos. Y si en 30 días no nos responden, Flor, si en 30 días no nos responden a Atenógenes, vamos a volver a meter un habeas data. Perfecto, Luis, muchas gracias. Luis Pinedo Velázquez, entonces el habeas data. Ahora, no hay que ser abogado, ¿verdad, Guido, para presentar un habeas data? No hay que ser abogado. No. El habeas data es un recurso, una acción que está simplificada, está desprovista de cualquier formalidad. De manera que el análisis que hace el magistrado ponente Ayub Prado es un análisis que es contrario al espíritu de la ley de transparencia, pero no solamente al espíritu, sino al texto de la ley, como bien lo indica en su salvamento de voto Luis Ramón Fábrega. Estos magistrados pareciera que no están del lado de la ciudadanía, sino que están al servicio, estuvieran al servicio de ocultar el manejo que está haciendo el Ejecutivo de esos cuantiosos recursos públicos. Es que ese fallo no le hace bien ni al propio Ejecutivo, porque pareciese que están tratando de ocultar algo, que se están yendo por las ramas para que la gente no tenga acceso. Eso no es bueno. En términos de comunicación, no de propaganda, no es bueno. Flor, ¿verdad? Así es, así es. Cambiemos de tema, pues. ¿Qué más tienes, Flor? ¿Qué más tienes? Hay muchos temas. Hay millones de temas. Está Comisión de Reformas Electorales nuevamente, que tendremos un invitado en el siguiente bloque, José Luis Paniza. Tenemos también la delincuencia que está tomando fuerza. Oye, este fin de semana estuvo caliente en la ciudad. Todos los días hubo una balacera. Todos los días del fin de semana. No, pero y salvo en junio, todos los meses de este año, incluso con pandemia, ha habido aumento con respecto a los mismos meses del año anterior. Y yo no conozco el plan de seguridad que prometieron. ¿Ustedes sí? No, tampoco. Desconozco el plan de seguridad por el momento. Es que como estábamos en pandemia, pues el plan de seguridad estaba suspendido, asumo yo, ¿no? ¿Y 8 meses antes qué pasó? Estaba comenzando el año, Flor, pero no eres mal pensada, ¿verdad? Estaba comenzando el año, cayó la pandemia, se suspendió todo. Este país quedó en suspenso. Pero a mí me parece curioso el asesinato doble que hubo en el bar disfrazado de mini super en Bellavista. Los vecinos llevan meses denunciando ese lugar. Las autoridades se hacen de la vista gorda. No existe que no sepan. O se hacen de la vista gorda o son unos meros incapaces. Yo no sé cuál de las dos cosas es peor. Porque la denuncia estaba. Sabe que yo hace como un mes y medio... ¿Fuiste? Paré ahí en Buco Market a hacer unas compras y me encontré con que adentro había gente parqueando, bebiendo, sin mascarilla ni nada. A ver. Reporté eso al MINSA, sí. Y eso cayó. O sea, Guido, tú fuiste testigo entonces de eso. Sí. Ahí tenían como una especie de barra y había una serie de personas departiendo alegremente sin mascarilla, tomando bebidas espirituosas y comiendo picaditas. Espirituosas y espirituales. Yo fui un día en mi horario de cuando era la restricción de horario, que mi horario era de 2:30 a 4:30 de la tarde. O sea, fui a plena luz del día, por así decirlo. Es que ese es un local de envase cerrado. Y afuera tiene un león rojo. Yo no sé si ustedes lo han visto. Sí, porque es que mucha gente dice que el local ese... o sea, sustituye al lo que era Red Lion anteriormente. Claro, ellos lo niegan, pero afuera hay un león rojo. Sí, pero ¿y qué pasa? Mire lo que le pasó a Guido. Eso es lo que estaba denunciando la comunidad. Ese es un local de envase cerrado. Es decir, allí no se puede abrir envases de bebidas alcohólicas. Se vende licor, pero no puedes tomar allí. Bueno, es lo que parece, a menos que ellos tengan un permiso. Pero es que aunque tuvieses el permiso, ese bar creo que abrió en junio de este año. En junio, en medio de la pandemia, abrió ese local Buco Market. Y a menos que ellos tengan permiso para bar, funcionan, pero dice Buco Market, no dice Buco Market y bar. Discoteca tampoco, así que creo que es un local de envase cerrado. Pero hay muchas quejas de lo que usted está planteando, Guido. Así mismo es. Independientemente de esa irregularidad, evidentemente lo que se dio ahí todo indica que es un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas a actividades ilícitas de otro tipo y no a expendio de bebidas alcohólicas abiertas, porque entiendo que según los primeros despachos periodísticos ahí hubo hasta uso de ametralladoras. Es decir, ahí iban por alguien, las autoridades tendrán que investigar cuál de los dos occisos era el blanco. Yo me inclino por pensar que el blanco era la muchacha y el gerente encargado de turno fue una víctima inocente, por las características y la información que hay sobre el acontecimiento.
Sí, importante otro tema, y es que el señor representante de Pacora estaba usando un carro robado a mano armada en febrero. Lo tenía con placa del Consejo Municipal. El registro vehicular era falso. Y además, la placa que usaba el carro era de un carro que había sido destruido en un accidente. O sea, todo... O sea, uno se propone escribir una cosa así y no lo logra. Pero ¿cómo se enteran de eso? Se enteran en medio de un hecho de sangre que involucra a un familiar del representante. Así y ahí entonces salta la liebre. Ay, mira el carro este carro está reportado como robado. Y mira la placa. O sea, todo vino concatenado al hecho trágico de sangre. De que matan al yerno del señor a balazos. Muy lamentable. O sea, muy lamentable. Escándalo tras escándalo, y son escándalos gravísimos, y aquí no está pasando absolutamente nada. O sea, esto ameritaba de una vez un pronunciamiento. Yo no lo vi. Yo no sé si yo me desconecté o qué, pero no lo vi. Muy delicado, porque además es el representante electo por la comunidad, postulado por el partido político en el poder, en el Ejecutivo, y tal como anota Flor, lo mínimo que uno debiera esperar es un pronunciamiento de ese partido, del PRD, sobre eso. Así sea que digan que se investigue y que que se aplique la ley hasta las últimas consecuencias. Nada, silencio absoluto. Sí, el PRD aquí está. Preocupante. Sí. Es que la cercanía de los hechos es lo que llama poderosamente la atención. Y que no haya todavía un pronunciamiento, porque esto ocurrió el viernes. O sea, todavía a esta fecha no hay pronunciamiento. O sea, la semana pasada un gobernador cayó cargando droga. O sea, aquí estamos hablando de circunstancias muy poderosas e insisto, no se fijen en la propaganda, hablemos de comunicación. El fallo de la Corte, más lo que está ocurriendo, todo esto no apunta a una buena comunicación de parte del Estado. Ahí están fallando grandemente. Y una comunicación oportuna, ojo, no es tapar lo que está ocurriendo porque es obvio y evidente. Es comunicar, es informar, es estar al día en cuanto a este tipo de cosas. Saber y separarse de ese tipo de cosas también. Mientras más callas, más te sumas a lo que la gente dice en contra tuya. Pero es que a mí me sorprende, ¿sabes qué? Fuera de que no se pronuncian las autoridades, ¿dónde están los PRDs decentes en este país? ¿Dónde están los PRDs decentes en este país? Que ni uno sale a decir, esto no está bien, yo me voy de este partido. O esto no está bien, yo quiero un pronunciamiento y exijo rendición de cuentas. ¿Dónde están los PRDs decentes? Ahí es donde viene el error. Ahí es donde viene el error. Porque no saben diferenciarse del resto. Atenógenes, a propósito de tapadera, de propaganda y de comunicación, ¿cómo les pareció la pretendida justificación de la directora de ANTAI sobre la aparición en la planilla del mes de julio del difunto Eudocio Pani Pérez? Yo la quiero hacer así de rauda y veloz, hablando de otros temas. Además, borraron, ¿te diste cuenta? Borraron agosto. Aquí lo tengo. Y esto no le tomé una foto, esto es en tiempo real. Aquí entré a la página de la presidencia y me fui a buscar abril. A ver, señores de ANTAI, en menos de un minuto resolvieron un problema de 6 meses para el mes de agosto, pero les faltó abril, mayo, junio y julio. O sea, borraron agosto y se les olvidó borrar abril a junio. Es que son chambones. Miren. Aquí está en tiempo real ahora mismo para que ustedes vean específicamente, y aquí se los voy a poner, porque entré a la página, no se tomó una foto, entré a la página de la presidencia y en la planilla actualizada de abril todavía estaba el señor Eudocio Pérez. Y ahí está claro. Yo también lo vi en junio. Sí, entonces está en abril, está en mayo, está en junio. Esto no es una foto. Esto es en tiempo real la planilla de la presidencia. Entonces, ok, sí, señores, en agosto ya no está. Pero ¿qué pasó en abril, mayo, junio y julio? ¿Sabes qué pasó? Ahí está la planilla. ¿Sabes qué pasó? Que además de ser juega vivos, son unos chambones. Eso es lo que pasó. Este episodio me recordó un dicho que me decía mi abuelo, que decía, para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Exacto. O sea, claro, queda mal entonces la ANTAI, queda mal la señora que incluso dijo y además también no sé por qué los familiares del señor Eudocio Pérez se disgustan. Todo funcionario público, señores, está sometido a
igual, toda aquella gente, mire, esto se extiende porque ya no solamente ser funcionario y recibir plata de todos, pues porque de esa forma se pagan los salarios, sino también cuando las personas son figuras públicas y deciden en las redes sociales publicar fotos, mandarlas por WhatsApp, publicarlas en Instagram. Eso es lo que está ocurriendo con los influencers. Como el influencer publica fotos de su vida y su jet set, también todo el mundo va a las planillas del Estado y busca cuánto se les paga a los influencers. Pero es porque, uno, tú le diste la oportunidad a la gente de comentar acerca de tu vida. Cuando tú publicas una foto, la gente lo que dice específicamente y los comentarios que hacen es acerca de tu vida. Entonces, si le diste esa oportunidad a la gente de poder comentar acerca de tu vida, le vas a dar a la oportunidad a la gente para que hable bien, pero también para que hable mal. Entonces no entiendo por qué te disgusta. Eres una figura pública, por muchos años disfrutaste de un salario público, entonces la comunidad, los ciudadanos, los que pagamos impuestos, todos los que vivimos en este país, tenemos toda la responsabilidad y el derecho de conocer tu salario y opinar acerca de ese salario. No entiendo entonces cuál es el disgusto. Si hay un error, hay un error, corrijan el error, expliquen, rinden cuentas acerca del error, que es lo que le tocó a la directora de ANTAI. No decir que es falso, no es falso, se borró un mes, pero dejaron el resto de los meses en línea. Chambones, te digo chambones. Vamos a un cambio comercial. A la vuelta venimos hablando con José Luis Paniza del Foro Ciudadano por Reformas Electorales, sobre la Comisión de Reformas Electorales, que siguen los escándalos en la Comisión de Reformas Electorales. No se vayan. Continuamos aquí en Cuarto Poder con Flor Mizrachi y Guido Rodríguez, analizando la realidad del país en este momento, y vamos a hablar acerca de las reformas electorales. Flor, donde nuevamente viene y sale sobre la mesa el tema de, bueno, ¿y qué pasa con aquellos temas polémicos de las reformas? ¿Se va a hablar acerca de los circuitos plurinominales? Parece que no. ¿Y sabes por qué no se va a tocar el tema de los circuitos plurinominales? Porque de una forma u otra el circuito plurinominal beneficia al partido. Bueno, de por sí la asamblea como tal, y eso implicaría pues reformas de otro tipo, es un ente político que representa a los partidos políticos. Porque acuérdense que cada curul es del partido. Y esos son temas quizás mucho más profundos, que no sería tema de una reforma al Código Electoral. Creo que son reformas ya a nivel constitucional las que tendrían que darse. ¿Por qué? Porque cada día hay más críticas acerca de la Asamblea y hay una representatividad que establecen nuestras leyes y la Constitución con relación a la Asamblea. Y esa Asamblea es el reflejo de los partidos políticos. Pero bueno, esos son temas que no necesariamente van a ser temas de reformas electorales, pero sí son temas que en cada elección la gente se acuerda, pero se acuerdan solo cuando se da la elección. En el proceso para llegar a esa elección, se dan las discusiones entre los distintos partidos políticos y la sociedad civil representada en el Foro Ciudadano. Ese Foro Ciudadano por Reformas Electorales busca casualmente tratar de incluir una serie de propuestas. Muchas de esas propuestas son los llamados temas sensibles, los temas álgidos, los temas de alto perfil que se tratan. Eso es para que no quedar en la superficie y profundizar a ver de qué forma la siguiente elección es mejor que la anterior. Y ahí es donde está la discusión, porque normalmente es una mesa de 11 votos. La mayoría de esos 11 votos los controlan 7 los partidos políticos. Y ahí es donde viene el tema. Porque si 7 lo controlan los partidos políticos y 5 el Foro Ciudadano, ¿quién va a ganar siempre? Los partidos políticos. Y ahí 4. Es donde viene. 4, sí son 4, exactamente. No, en realidad son 7. Son 4, no, son 7 votos de los partidos políticos. 7 y 4. Y 4 ciudadanos, exactamente. Claro, lo que me habían dicho era que este año hay 2 partidos políticos que están más inclinados al Foro Ciudadano, pero al final terminan beneficiándose los partidos políticos. Sí, eso es lo que generalmente pasa cada quinquenio. Los partidos de oposición como que se alinean con la ciudadanía hasta que suben al gobierno. Y nada, hasta que suben al gobierno. Porque cuando están en oposición tienen un argumento. Yo escuchaba ayer al hoy contralor y ex candidato presidencial, hace 2 años, ex precandidato presidencial en las primarias del PRD, el señor Gerardo Solís, y hablaba acerca de todas las cosas que había que hacer, todos los cambios que tenían que darse, y pues realmente cómo cambian los tiempos. Una cosa es el ser político en oposición y otra cosa es ser político en gobierno.
Y no es porque ahora mismo está el PRD, son todos los partidos que de una forma u otra cambian. Cambia la perspectiva, cambia la forma de ver el mundo, Guido. Eso se podría resumir en un fenómeno que se llama la metamorfosis producida por el poder. La gente se transforma cuando llegan a ocupar espacios de poder y cambian su discurso, y el discurso que tenían cuando eran oposición ya no tiene vigencia, porque entonces encuentran que es muy conveniente lo que ellos proponían que se reformara. Es como que se toma un culé. En una sociedad avanzada y con cultura democrática, los espacios que se le dan a la sociedad civil para que participen, como es el caso de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, las propuestas que se hacen ahí deberían ser apoyadas por su calidad, por si son buenas o no, independientemente de quién las proponga. Pero resulta ser que a Tenógenes lo que ocurre es lo que tú planteas. Los partidos políticos se encierran, se enconchan, dependiendo de si son de gobierno o de oposición, y terminan haciendo lo mismo que hizo la Corte con el habeas data de Pinedo, es decir, favoreciendo el statu quo y no favoreciendo a la sociedad, que es lo que se supone es el objetivo de la política y de los partidos políticos. Ya tenemos contacto con José Luis Paniza, está vía Zoom con nosotros. José Luis, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. Sí, cómo no, buenos días a Tenógenes, Flor, Guido, gracias por la invitación. Tú que te encuentras en el Foro Ciudadano por Reformas Electorales, yo creo que aquí hay mucha tela que cortar y decisiones que se tomaron hace 2 semanas allí, pero que parece al final recapacitaron después que se tomaron. Yo no sé cómo le dieron marcha atrás, cómo metieron reversa en este sentido. Sí, es la demostración de que al final todos los temas que tienen que ver con el tema electoral lastimosamente, tienen una influencia de lo político más de lo que debería por encima de lo legal en algunos casos. Nosotros el día que aprobamos la propuesta esta del voto calificado, para que no era que el Foro Ciudadano se impusiera sobre los partidos, sino a obligarlos, oye, ven acá, si estamos aquí en una mesa de conversación, en una mesa de diálogo, en una comisión, por lo menos que nuestras propuestas no sean solamente escuchadas, sino pongámonos de acuerdo y lleguemos a un punto medio. Lo curioso es que ese día los 3 magistrados del Tribunal Electoral estaban conectados de la reunión y no hicieron ninguna advertencia de, oye, esto puede ser ilegal o esto podría estar en contra del Código Electoral. Para nada. Ellos, de hecho, si uno ve las grabaciones, que afortunadamente, y eso es algo que tenemos que darle al Tribunal Electoral, están todas en la página de YouTube del Tribunal, uno ve que ellos incluso pareciera que están de acuerdo con la decisión adoptada por la comisión. Pero luego, de un día para el otro, de un jueves para un domingo, nos envían un correo con algo informándonos algo completamente distinto, ¿no? Ahí es cuando uno ve que quizá ese criterio legal que tomaron los magistrados, y en esto quiero ser cuidadoso, pero también ser bien claro, quizá están más influenciados no solamente por temas legales o por criterios jurídicos que puedan tener los magistrados, sino por alguna presión de tipo política. Porque no es posible que ni siquiera los abogados, que cambiamos de opinión a cada rato, cambian de opinión de un día para el otro sin ningún tipo de discusión. ¿Cómo es posible que un jueves están de acuerdo y nos dicen, no, esto va a fortalecer la comisión, nosotros nos comprometemos, como lo dijo el presidente de la comisión, el magistrado Junca, a plasmar esto en un decreto, y que luego de un jueves para un domingo ya hayan tomado la decisión de que eso simplemente ya no va, que la decisión que tomó la comisión amparada en la ley, porque eso es algo que a veces los magistrados no se ha dicho mucho, no solamente que es una decisión de la comisión democrática, sino que es una decisión que la ley, no el tribunal, la ley le otorga a la comisión para tomar. Entonces, la comisión no está por encima del tribunal, pero el tribunal tampoco está por encima de la ley. Entonces, ellos no pueden hacer e interpretar la ley como ellos quisieran, sino que hay una norma que cumplir. En teoría, el Tribunal Electoral, José, el Tribunal Electoral no debería entrar a dirimir solamente conflictos, como ellos habían expresado en algún momento. Aquí no hay ningún conflicto, de hecho, están rompiendo un acuerdo que hubo. Sí, de hecho, y no es la primera propuesta que se presenta. En una
Antes de que pasara todo lo de la pandemia, nosotros nos reunimos presencialmente en el Tribunal Electoral cuando supuestamente iba a iniciar y hubo lo que tú decías, Flor, un partido que se abstuvo y los votos quedaron 5 y 5. Y entonces el tribunal ahí tomó la decisión. Acá no solamente se están metiendo cuando no hay un empate, porque fue 7-3, ni siquiera 6 contra 5, 7-3 y una abstención, por lo que estaba mencionando, que hubieron 2 partidos políticos que en esta ocasión decidieron apoyar la propuesta del foro, además del candidato electo por libre postulación, y el Tribunal Electoral no con su posición en la comisión, sino que con un decreto, es decir, por encima de las decisiones de la comisión, decide simplemente desconocer la decisión que se tomó en la comisión. Bueno, pero Luis, José Luis, la verdad es que allí, en ese foro, nunca va a haber empate si los partidos políticos tienen mayoría. O sea, y esa es una crítica de hace muchos años que se hace al Tribunal Electoral con relación a las reformas. Las reformas se están haciendo para los partidos cuando el mismo padrón electoral ha cambiado. Estamos 50-50. 50% de los panameños no están en partidos, otros 50% sí están en partidos. Pero la representación allí es de 7-4. O sea, es difícil. Si por lo menos el tribunal ampliara la cantidad de miembros del Foro Ciudadano con derecho a voto y se equipararan las cargas, yo siento que el tribunal ahí sí pudiese dirimir diferencias. Pero ¿qué diferencias le queda dirimir al Tribunal Electoral? ¿Cuántas veces se da un empate? Difícilmente. ¿O no? Sí. No, difícilmente va a haber un empate y de hecho la propuesta que tú nos estás diciendo, nosotros la hicimos. Fue en la que el Tribunal Electoral votó en contra. Nosotros dijimos, bueno, vamos a proponer que se aumenten foros. Nosotros propusimos un nuevo voto para el foro de mujeres, que incluya tanto a mujeres de partidos políticos como mujeres políticas independientes o que estén por la libre postulación, o sea, que le dieran un voto, y también para el foro de juventudes. Pero esto no fue así. Entonces, nuestra propuesta no es la primera que hicimos. Esta fue la que logramos aprobar después de una serie de propuestas que no solo en esta generación, como tú bien dices, sino que históricamente el foro siempre ha tratado de buscar mayor espacio de incidencia para tratar de que la voluntad no solo de los partidos políticos, sino de los ciudadanos que no forman parte de partidos políticos también se vea representada en ese código electoral, que no puede ser hecho a la medida de ningún partido político en específico ni de nadie en específico, debe ser para la democracia. ¿Y qué cambios habrá en la residencia electoral? Sí, la semana pasada se estaba discutiendo es lo único que hemos podido entrar en el fondo, porque estuvimos trabados, por así decirlo, en la discusión de la forma de cómo se iban a tomar las decisiones. La semana pasada, luego de una discusión, el Tribunal Electoral estaba proponiendo un cambio para que básicamente la residencia tendrías que dormir 4 noches en el mismo lugar para que ese fuera tu sitio de residencia. Es algo que a primera vista suena muy bien, pero que las críticas que surgieron de los partidos políticos, del foro, incluso de los candidatos por libre postulación, era que cómo el Tribunal Electoral o cómo un fiscal electoral va a determinar si una persona duerme 4 veces en su casa. Nosotros sabemos aquí que la Fiscalía Electoral, y con todo respeto, hay cosas evidentes que nunca han logrado encauzar o que han podido determinar que aquí se estaba cometiendo un delito electoral. Eso es dificilísimo de probar. Ahora, ¿cómo una Fiscalía Electoral va a decir si alguien durmió o no en otra casa? Aquí la propuesta que nosotros hicimos, y creo que la vamos a discutir este jueves, es que tiene que haber una regulación estricta de los cambios de residencia, que ahí es donde ocurre muchas veces el fraude o la trampa. Y también el tema de que esta gente que tiene 3 y 4 residencias, una cosa es que yo tengo una casa en la playa o que tengo una casa de campo, y una cosa muy distinta es que yo viva allá. Sí. Entonces, no se puede pretender que porque una persona tiene una casa en la playa o tiene una casa de campo, una casa en el interior, esa persona vaya a pretender representar a los intereses de las personas de ese circuito. Pero ocurre, en la práctica ocurre. Claro, cantidad de diputados que su residencia es en Panamá, tienen su segunda residencia allá en el interior, algunos en Chiriquí, otros en Los Santos, otros aquí mismo, en el área de Chame, San Carlos. Esos son los que tienen casa de playa, pero viven en la capital. Pero allá es que entonces consiguen el voto para poder salir como diputado, de la forma que sea. Ese tema tan sensible identifica
una realidad práctica que estamos viendo en la Asamblea. Ahí están representados, ahí están. Y es una norma truculenta, Atenógenes. Totalmente, hecha a la medida para... Porque la residencia es la residencia, eso no admite discusión. Residencia es donde uno pasa la mayor parte del tiempo, donde uno reside con su familia, con sus hijos, con su esposa, donde uno asienta su hogar. Buscarle la quinta pata al gato de gente que tiene 2, 3, 4, 5 residencias y escogen cuál es la que más le conviene para efectos políticos electorales es una truculencia que las normas nuestras se prestan para ello. Y esos detalles son los que van desfigurando y contaminando el ejercicio democrático, desafortunadamente. No, y aquí hay un tema también de fondo que plantea muy bien José Luis. Y que bueno, esta generación ya se dio cuenta. Ahora nosotros ya cada vez estamos saliendo más y más del clientelismo. O sea, ya espero pues que los partidos políticos comiencen a ver con luces largas que aquí la mayoría de la gente que no está inscrita en partidos políticos está dejando de ser clientes y quieren ser ciudadanos. Y parte del ser ciudadano significa que ya se están pidiendo espacios en las estructuras de poder. En las estructuras de poder como la Asamblea. O sea, el Tribunal Electoral tiene que comenzar a modernizarse en función de los tiempos, quizás no en función de otros modelos, de otros países y de otros estados fallidos. Porque aquí yo he tenido discusiones con algunos magistrados que me hablan específicamente, sí, porque el caso de México es un estado fallido, señores. México es un estado fallido. Lo estamos viendo en función de, entonces nuestro modelo no puede ser México. Busquemos las mejores democracias del mundo. Sigamos ejemplos en función de lo que realmente está haciendo el mundo para integrar. Miren, el caso de Perú. Perú tiene un sistema electoral muy moderno. Tan moderno es, señores, que ha aguantado, ya creo que iban por el quinto presidente. Estuvieron a punto de sacar al presidente de Perú hace poco. O sea, 5 presidentes, ahí está la economía funcionando, les cayó una pandemia, es cierto, pero la democracia funciona, tiene sus válvulas de escape. En Panamá, nuestro sistema electoral no está permitiéndole a los ciudadanos que no están en partidos políticos tener válvulas de escape. Y eso sí es peligroso. Y el Tribunal Electoral tiene que analizar esa realidad para poder darle a los ciudadanos válvulas de escape. No lo estamos viendo. Y ahí está una nueva generación, la de José Luis, que está viendo esa realidad, que quieren ser ciudadanos y que quieren activarse. Más de casi 500,000 de votos recibieron los ciudadanos independientes en los representantes, entre ellos el señor Lombana y la señora Ana Matilde Gómez. Ese es un número, pero es un número que se perdió, porque es que eso no lo representa ni se cuenta para ningún partido político, para nada. Ese es el fondo, José Luis. No, sí, al final, mira, el tema de la residencia, el tema del financiamiento, la justicia electoral, la libre postulación, todo el tema de los fueros, todas esas cosas específicas son al final parte de la generalidad de lo que es la democracia. Entonces, las personas que estemos en la comisión, pero sobre todo, el lugar donde se va a discutir todo al final, donde se va a aprobar todo, en la asamblea, tienen que tener un compromiso democrático fuerte porque eso es lo que se está discutiendo. Si se fortalece o no, o se destruye o se termina de destruir la democracia. Yo soy muy cuidadoso cuando estoy con personas mayores que yo discuto el tema de la democracia, porque cuando yo digo que en Panamá no hay democracia, a veces se ofenden, porque yo sé que vienen de un contexto aún peor, con el tema de la dictadura. Pero por lo menos para las exigencias o el deseo que tenemos en mi generación, democracia, o por lo menos como yo lo he estudiado, es tener el poder de decidir sobre la vida propia. Y eso en muchos casos hay personas que deciden por nosotros cosas que no necesariamente nosotros tenemos la oportunidad de controlar. Entonces, el tema de cosas pequeñas, que ellos pensarán que es una fórmula para ver cómo sacan más votos, cómo sacan más diputados, cómo sacan más representantes. El tema de la residencia. Ese es uno de los puntos que debilita nuestra democracia porque hace que la gente no se sienta representada. Por ejemplo, yo nací en Las Tablas, pero yo vivo en Panamá. Yo trabajo en Panamá, yo estudio en Panamá, yo tengo toda mi vida viviendo en Panamá. ¿Cómo yo voy a venir diciendo que porque yo soy tableño, yo voy a ir a representar a la gente de Las Tablas? Y es lo mismo con ellos. ¿Cómo ellos van a decir que porque tienen una casa en Las Tablas, o tienen una casa de campo, o tienen una casa en la playa, o en cualquier sitio del interior, los pueden representar? Una persona que no trabaja allá, que no tiene a sus hijos en esas escuelas, que no sabe si allá hay agua potable o no hay agua potable, si no sabe cómo es la situación de allá, ¿cómo los va a representar? Entonces, esta figura de los representantes, de los diputados que representan,
muchas veces se va perdiendo, pero es porque no viven los problemas que tiene la comunidad. Entonces, todas esas son cosas que al final hacen decir, bueno, es que los políticos no sirven, o es que ellos ven por sus propios intereses, pero es porque no estás conectado. Entonces va desde cosas tan pequeñas como el tema de la residencia, que ellos pensarán, no, que eso es un tecnicismo, que eso es simplemente algo, una fórmula para ver cómo nos adjudicamos más curules o más alcaldías, porque lo ven así, lo ven como cosa de su propiedad y cómo acumulan. Cuotas políticas. Cuotas políticas. Piensan que son capataces de una finca, o sea, ellos ganan una elección, pero ganan entonces ser capataces de una finca. Y nosotros terminamos siendo las vacas, los puercos, no sé, o sea, nos ven de esa forma, lamentablemente. Y esto pasa a nivel de todos los circuitos, a nivel de todas las cuotas de poder que tiene el Estado. Y ni hablar de aquellos que nombran de funcionarios, porque eso también piensan entonces que son no son el capataz de la finca, sino que son el dueño de la finca. Porque entonces pasan por encima del que es electo por votación popular. Por lo menos el que ve electo tiene el poder de aquellos que representa. Pero ¿qué funcionario? Ahí se lo nombraron, hombre. Es un empleado más del Estado. Bueno, y ojalá fuéramos las vacas o los cerdos, porque a eso los cuidarían, porque eso les representan plata. Pero nosotros no. Nos tratan peor que eso. Bueno, vamos a un cambio y volvemos y seguimos hablando de otros temitas. Continuamos aquí en Cuarto Poder analizando los hechos que son noticia a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Hay de todo, Flor. Y hubo de todo este fin de semana, regresando a los temas de actualidad este fin de semana, por cierto. Mira, a mí me parece muy llamativo que a Richard Pfeiffer, que era el jefe de Gaby Carrizo a la postre, recibió un permiso de viaje, se lo dio el Tribunal de Apelaciones, porque el Tribunal de Juicio ya se lo había negado. Él tiene desde el 2016 evadiendo a punta de incapacidades el proceso que tiene por evasión de cuotas obrero-patronales. Tiene al menos 9 incapacidades. Y para colmo, el viaje se lo autorizan coincidiendo la fecha con la última incapacidad que presentó. Ahora bien, pero ¿para cuándo va a ser el viaje? ¿Ahorita? Ahorita. ¿Y se puede viajar así de buenas a primeras, de un día para otro? Entiendo que no sí. No es el único que está incapacitado a conveniencia. Estamos Evidentemente. Hay otros que están incapacitados para asistir a su indagatoria, pero disfrutan de la vida más sabrosa en el mar. Bueno, pero él no está incapacitado desde el 6 de septiembre, ojo. Sí, la incapacidad se le acabó el 6 de septiembre, tengo entendido. Sí. Un error completo, el hecho de... Bueno, es que no sé si es un error, si fue exprofeso, porque es que los sentí muy enojados en redes por las críticas que habían recibido. Es más, internamente gente que es martinelista de alma, corazón y vida. De Alma Cortés. Sí, de ese tipo. Hicieron ver también su inconformidad con esas fotos que circularon en el yate, porque no eran como, no coincidía con la vida que en este momento él estaba dando a conocer ante los tribunales. O sea, aparecer en un yate y publicarlo, o mejor dicho, distribuir las fotos. Y no me digan que las fotos se fueron sin querer, no, las fotos fueron posadas. Si fueron posadas significa que él sabía que le estaba mandando las fotos a alguien. Y si sabía que le estaba mandando las fotos a alguien era para que ese alguien la distribuyera y para que todo el mundo comentara y todos habláramos acerca del tema. Así que por eso estamos hablando de eso. Bueno, pero o sea, él lo puso en la palestra, en las redes, para que todo el mundo hable de su yate. Esta no es la primera demostración de que se burla de la justicia. ¿Y la morena qué fue? ¿O eso no fue una flagrante violación a la cuarentena? Totalmente. Y esa no era tampoco la primera foto de él violando la cuarentena. Ojo. Creo que en la morena estaba por vencerse la incapacidad en ese caso, ¿no? No, yo lo que me refiero es la burla a la justicia, la burla a los ciudadanos. Tiene a los hijos presos, por amor a Dios. Pero eso como que no le importa, pues. Bueno, pues. O sea, yo siento que no hay interés en ese sentido, ni por ponerle orden de parte de las autoridades, ni de parte del ER en demostrar algo más de prudencia a la hora de dar a conocer lo que haces, insisto, porque es que si lo publicas en redes o se lo mandas a alguien vía WhatsApp, como quieras, es para que ese alguien lo publique, Guido. Eso es lo que ahora mismo la gente como que no termina de entender. Hombre, y se quejan porque los critican, pues. El que se expone públicamente y decide voluntariamente exponerse públicamente, pues está sometido a un escrutinio de la ciudadanía en cualquier sentido. Eso es parte del ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio
también del libre albedrío de alguien que decide exponerse públicamente y convertirse en un personaje público. Hay quienes ya son personajes públicos, que han ejercido poder en la cosa pública y dejaron de ejercerlo, pero están todavía como personajes públicos. Entonces, yo no entendí realmente las quejas del señor Camacho sobre los comentarios que se vertieron en redes, porque la gente simplemente llegó a una conclusión e hizo su investigación sobre la joven que aparecía en fotos y en video acompañando a los que estaban disfrutando en el yate, y hasta memes hicieron, y eso es parte del ejercicio democrático, del libre ejercicio de la expresión y de sacar conclusiones. Entonces, yo la verdad es que si yo estuviera en los zapatos del procurador Ulloa, estuviera revisando minuciosamente esas incapacidades que presenta. No hemos sabido qué suerte corrió la revisión de las incapacidades que hicieron los facultativos del IMELF, que a la postre fueron querellados encima por el ciudadano, pero ciertamente hay la sensación ciudadana de que se están burlando abiertamente, sacándole la lengua. Acláranos algo, Guido. Cuando se presentan estas incapacidades, el tribunal, el juez, que es el que decide, el juez de garantías, decide acogerla o no, ¿verdad? Porque tengo conocimiento de muchas incapacidades que se rechazan. Ciertamente, si es que precisamente para eso se le hizo el examen correspondiente por parte de los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Pero nunca nadie supimos, ha sabido el resultado de ese examen. Exactamente. Y yo sí quiero hacer énfasis y subrayar el nombre del psiquiatra que dio esta incapacidad 2 meses, Algis Torres. Algis Torres, que no se nos olvide ese nombre. Y hay un tema más antes de irnos. Se nos va el tiempo, nos faltan 3 minutos y algo. Ustedes vieron al presidente dando inicio a una obra que él mismo dio inicio hace 10 meses. ¿Cuál fue esa? Yo no me acuerdo ni cómo se llama, pero él dio inicio a una obra que él mismo había dicho que iba a dar inicio hace como 10 meses. Entregó 5 casas, o sea, van a toda máquina, 5 casas. Y anunció que ya tiene la lista de los no alineados en las juntas técnicas provinciales y los va a desvincular. La palabrita me parece llamativa, es la misma que usó Alejandro Magno Castillero cuando se equivocó, en palabras de Nito Cortizo, pidiendo favores y nombramientos. Y por otro lado, él dijo que no le importa si los que va a votar los recomendó un diputado. A mí me parece que es imposible hacer un gobierno con gente nombrada por diputados. O sea, todos cuotas políticas. Ya el presidente lo ha agarrado de costumbre. En cada evento, en cada acto, habla acerca de esos no alineados, habla acerca de gente que se porta mal, habla acerca de... pero lo señala de forma genérica. Yo creo que ya debe aterrizar y dar nombres y apellidos. Para uno, que sea noticia y saber, bueno, dónde están. Y 2, para entender los mensajes, porque así como se está transmitiendo, pareciera que son mensajes internos del partido, de que ese desalineamiento no tiene nada que ver con los temas de la pandemia, sino que tiene que ver con temas del partido. Y partido no es gobierno. Y gobierno es Estado. Estado y gobierno no es partido, ojo. Y bueno, y en este caso puntual de lo que está ocurriendo dentro del PRD, entendemos que gobierno no es partido en algunos casos, porque el PRD pareciera que como partido anda por un lado y el gobierno por otro. Entonces ahí tiene como que... Yo no sé si es que ese desalineamiento significa que no estás alineado con mi gobierno o con mi partido o con el Estado. La causa común ahora mismo es en la lucha contra el COVID. Yo pienso que debe ser eso, ¿no? Pero hay tantos escándalos que uno no sabe por dónde ver. Hay un informe del PNUD a propósito de lo que están mencionando, que es revelador. Y es precisamente la falta de estructura de una carrera administrativa y de un servicio civil profesional por parte del Estado panameño. Que la pandemia vino a desnudar las consecuencias de no tenerlo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se sucede cada 5 años? Llega alguien al poder, comienza a pesar de que hay normativas que se han adoptado y hay fallos de la Corte Suprema de Justicia estableciendo que ya no existe tal cosa como funcionarios de libre nombramiento y remoción
salvo los directores, los ministros, los viceministros, etcétera. Y a todo funcionario público permanente, con permanencia, para despedirlo hay que hacerlo con causa justificada, porque de lo contrario la Corte ordena el reintegro, se sigue produciendo y se sigue produciendo en instituciones, incluso de aquellas que están protegidas por ley con estabilidad. Entonces, es terrible porque tenemos una carrera administrativa escrita en el papel, pero que no se cumple. Y ahí están las consecuencias. Los partidos asimilándose con el Estado y produciendo las distorsiones que los perjudicados somos el resto de la ciudadanía. Sí, en resumen, ese informe del PNUD habla de nombramientos políticos con alta discrecionalidad, instituciones débiles, ausencia de un sistema que premie los méritos, no hay diferencia entre el Estado y el gobierno, y funcionarios y asesores políticos que son considerados lo mismo. Es que para ser nombrado en el Estado no hay mérito. O sea... Bueno, el presidente lo dice claramente, no importa si es recomendado por un diputado. O sea, realmente es vergonzoso. Yo creo que esa amenazadera que se carga es como el perro que ladra y no muerde. Bueno. Es que los golpes, Flor, los golpes se dan, no se avisan. Sí, aquí los golpes se avisan y no se dan. Ese es el punto. Usted lo sabe decir. Avisando golpes. Y mañana debemos profundizar en el tema. Los golpes aquí se avisan, pero nunca llegan. No llegan. Terminamos esto. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Guido Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Gracias por acompañarnos.